¿Cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, Auquera HCQ Dinámica. Hoy vamos a hablar de la GTC 45, pero unos aspectos importantes que deben tener presentes las personas que ya conocen la metodología, que ya la han trabajado y que hemos visto que a veces no se tienen en cuenta en la actualización anual de la matriz. Entonces, ¿qué es la GTC 45? Recuerden que es una guía colombiana, guía técnica colombiana que proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Que es del año 2012, sí, que siente uno que no cambia mucho, digamos, en ese sentido, pero la metodología es muy funcional, es fácil de aplicar, está bien que la sigan utilizando las empresas. Que es importante que tengan presente, esta metodología puede ajustarse según las necesidades de cada compañía, teniendo en cuenta su naturaleza, el alcance de las actividades y los recursos establecidos. Si ustedes van a hacer alguna modificación de la GTC 45, no de la GTC 45, sino que van a incorporar algunas variables diferentes en la valoración de riesgos, tomando aún como base la GTC 45, eso es válido. Lo único que recomendamos es que en el procedimiento de identificación de peligros propio de la empresa, citen esas aclaraciones, esos cambios, esas inclusiones, esas variables que ustedes quieren incorporar para entender cómo se realiza la valoración, pero es completamente válido. ¿Por qué tenemos que valorar los riesgos? Recuerden que ese tema de valoración de riesgos es la base para esa gestión proactiva de seguridad y salud en el trabajo. Si yo tengo una valoración de riesgos incipiente, si no la entiendo, si no la analizo como debe ser, pues las actividades de gestión en seguridad y salud va a ser una cantidad de cosas que me van a saturar durante el año, pero que no van a mostrar un resultado claro de gestión. Entonces es importante tenerlo como base y ese debe ser el principio de esta matriz. Independientemente de la complejidad de lo que queramos, digamos, incorporar a esa metodología, siempre debe ser un proceso sistemático. Cuando hablamos de sistemático es que se realiza a través de una serie de pasos, ¿sí? Que hay un orden determinado de ejecución, que se realizan de forma lógica, es decir, tengo que tener esta información para conseguir la siguiente. Eso nos permite darle una organización y un entendimiento a nuestra valoración de peligros y riesgos. Hay una información que ustedes deben tener y conocer de la empresa, si es la primera vez que llegan a una empresa y les tocó hacer la actualización de matriz de peligros, deben saber si existe o no antecedentes al respecto. El primero es asociado al resultado, perdón, de las valoraciones higiénicas. La empresa tiene mediciones, ha hecho estudios de iluminación, de ruido, de material particulado, alguna medida, algún estudio que exista en la empresa que me permita obtener información de alguna condición particular. Si no existe, arrancamos de cero y la guía nos dice cómo hacer una medición cualitativa. Más adelante lo veremos. Pero si sí existe, es importante leer esos informes, mirar qué resultados, qué conclusiones tuvo e incorporar en la medida de que aplique esa información a los criterios de valoración que vamos a tener en cuenta. Tener información de las estadísticas de los incidentes ocurridos, más adelante vamos a aclarar un poquito más al respecto. Verificar que las personas que realicen la actividad, es decir, la valoración de la matriz y la construcción de la matriz tengan competencia, eso no se lo puedo delegar al de recursos humanos, no se lo puedo delegar al de Copaz que recién llegó, entonces haga la matriz de peligros, no. Es importante que tengan la competencia para realizar esta matriz y asegurar que se incluyan todas las actividades rutinarias y no rutinarias. Entonces, las rutinarias ya sabemos cuáles son, ¿no? Las que conoce la empresa, están estandarizadas, hacen parte del proceso. Las no rutinarias pueden ser aquellas que no tienen un estándar, que no se realizan muy seguido, pero que igual hacen parte del desarrollo de las actividades de la empresa. Hay algo que debemos hacer y es clasificar los procesos, actividades y tareas. Escribamos todo. Hagamos una lista de todos los procesos, todas esas actividades que lo componen y clasifiquemos. Incluyamos instalaciones, qué plantas hay, qué personas, qué procedimientos tiene la empresa. Tengamos un contexto muy claro. Esta es una posibilidad que siempre tienen las personas de seguridad y salud y es aprender sobre muchos procesos, pero pregunten mucho. Tomen nota para que no se les quede ninguna actividad por fuera. ¿Listo? Empezamos con algunos de nuestros tips. Entonces, siempre nos preguntan, por ejemplo, las empresas que tienen solo procesos administrativos. Procesos administrativos es personal en una oficina desarrollando las actividades puntuales de su cargo. Compra, recursos humanos, contabilidad, finanzas, todas estas áreas. ¿Es necesario tener una matriz por cada área? La respuesta es no.
Yo puedo tener un grupo de personas que se llame personal administrativo. Cito que voy a evaluar para ese personal administrativo y las áreas las menciono. Compras, lo que les decía, recursos humanos, HSQ, las personas que están de forma administrativa en las instalaciones y hago una evaluación integral para ellos, porque es que sus labores son muy similares, su espacio físico es el mismo. Claro, si yo tengo un área de compras que opera satelitalmente, que opera diferente en otra instalación, pues no lo puedo integrar acá, pero si estamos todos dentro de la misma instalación y las actividades es netamente administrativas, puedo hacer una sola matriz y una valoración integral para todos esos procesos de una vez. ¿Listo? Otra pregunta nos dicen, si la empresa tiene una operación que es igual, pero tiene varias sedes, ¿tengo que hacer una matriz por cada sede? La respuesta es no necesariamente. Entonces, ahí depende algo. Hay empresas que tienen un proceso o una operación que tiene, digamos, funcionalidad en distintas ciudades del país, ¿cierto? Una planta, por ejemplo, de carga de combustible. Entonces, esa planta de carga de combustible tiene unas instalaciones que ya sabemos que tienen que ir diseñadas cumpliendo una normatividad, pero la tienen en Bogotá, tienen una en Cartagena, tienen una en Cali, tienen una en Pasto, pero es la misma planta y es la misma operación, porque es el mismo producto, el mismo proceso de carga, el mismo proceso de salida de los vehículos. Yo puedo hacer una matriz que se llame operación o, o cargue de combustible, como le llamen al proceso. Una sola matriz para evaluar el proceso como tal y los riesgos como tal del proceso. Que es importante que tengan presente y las personas que quieren simplificar y a veces se da muchos por recursos, porque no hay muchas personas de seguridad y salud que nos ayuden a tener una matriz por cada sede. Tengan en cuenta particularidades de la zona. Entonces, yo puedo tener mi matriz de operación en Cartagena, puede ser muy similar a la de Bogotá, pero si yo identifico alguna condición no deseada dentro de esa visita en Cartagena, pues tengo que mirar cómo separo ese riesgo o cómo lo abordo para que no me quede por fuera. O si yo necesito separar las zonas cálidas, todas las que tienen un tema de riesgo biológico diferente a las personas que están en Bogotá, también tengo que mencionarlo. Entonces es una parte, digamos, que tienen responsabilidad de analizar cómo lo hago, pero es completamente válido. Un auditor no les puede decir, no lo puedo hacer así. Si usted lo analiza, el contexto de la empresa y lo explica y lo justifica, es totalmente válido hacerlo así. Otro tip, cuando hablamos del nivel de eficiencia, que recuerden que es parte del que vamos a utilizar para determinar el nivel de probabilidad, eso está en la guía, muy explicadito. En el nivel de eficiencia, acuérdense que hablamos de los peligros como tal, ¿cierto? Si ese peligro me puede generar un incidente, un accidente, o si esas medidas que yo están implementando están funcionando o no existen. Entonces ahí nos dice la guía y a veces no lo leemos, es que recuerden que hay una forma de evaluar el nivel de eficiencia para los peligros higiénicos, físico, químico, biológico u otro de forma cualitativa. La guía lo trae, eso está al final de la guía. Entonces, si yo no tengo una medición de iluminación, que era lo que hablábamos al principio, no, la empresa nunca ha hecho y yo voy a hacer mi matriz de peligros, todavía no tengo información del estudio higiénico, pero quiero valorar el riesgo de la iluminación. Entonces puedo tomar esa guía y hacerlo de forma cualitativa, ¿cierto? Entonces, por eso es importante la competencia, que sea realmente objetivo en la medida de lo posible, porque pues lo cualitativo nos induce un poquito más al error. Pero ya más adelante nosotros programamos la medición cuantitativa. Entonces, cuantitativa ya tenemos datos puntual de iluminación. Entonces, este puesto de trabajo tiene un nivel de iluminación que está fuera del rango permitido y es tanto, ¿cierto? El de ruido, tantos decibeles. Entonces, estas dos formas son válidas, pero sí es importante soportarlo más adelante con la cuantitativa. ¿Qué más tenemos que tener presente? Recuerden que nos habla de los peligros psicosociales. Entonces ahí uno ve que las empresas trabajan por canales diferentes. Tenemos evaluado el riesgo psicosocial en la matriz, por ejemplo, como bajo, pero vamos a mirar los resultados de la batería de riesgo psicosocial y están en alto. Entonces recuerden que esta nota la trae la guía y dice que ese nivel de eficiencia de peligro psicosocial puede utilizar esas metodologías que ya la conocemos ahorita como la batería de riesgo psicosocial.
La guía, como es tan viejita, nos dice que es la resolución 2646 del 2008, pero tengan presente que ya está la resolución 2764 del 2022. El hecho es tener la batería, tener los resultados y alinear los resultados de esa batería con lo que yo estoy colocando en la matriz. Otra información que nosotros citábamos era el tema de los resultados de estadísticas de accidentes. Va uno a revisar la matriz, digamos, de este año, 2023, y encontramos que el riesgo biomecánico está en bajo. Vamos a indagar un poquito, bueno, ¿cómo le fue en accidentes el año pasado? Sí, el año pasado tuvimos dos accidentes de levantamiento de cargas, un señor con 15 días de incapacidad. Bueno, ¿qué relación hay entre los resultados de su año anterior con base en la valoración de este año? Conozcamos las estadísticas de accidentalidad o de incidentes de nuestra empresa. Si no tenemos información, indaguemos sobre el sector. ¿Cuáles son los eventos que pueden generar mayor accidentalidad para el sector de construcción, para el sector de transporte, para el sector para las empresas que tienen teletrabajo? ¿Listo? Tengamos un contexto y un criterio para poder hacer la valoración lo más objetiva posible. Súper importante, cuando vamos a empezar a hacer el plan de acción, filtremos por los no aceptables. O sea, yo me tomo un tiempo para realizar una construcción de una matriz que tenga cierta lógica, que tenga todas mis actividades, que la calificación y la valoración del riesgo lo hago lo más objetivamente, pero cuando voy a empezar a hacer gestión, meto todo. Y digo, no, sí, es que aquí todos estamos expuestos al computador, entonces voy a hacer un PV visual, todos estamos expuestos al tema de biomecánico, entonces PV biomecánico, prioricemos. Para eso es la valoración. Terminamos la valoración, hacemos un filtro, colocamos los que son no aceptables, los reviso, los analizo, ¿tiene coherencia con el contexto de mi empresa? Sí, empiezo a hacer el plan de acción para eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque seguramente cuando yo estructure ese plan de acción, de pronto me va a traer otros peligros y riesgos que no tienen una valoración tan alta, pero yo puedo priorizar mi intervención y no me desgasto un año haciendo muchas cosas y no se va a ver gestión frente a los peligros prioritarios. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que hay unos criterios que deben tenerse para establecer controles. Esto lo dice la guía. Entonces, recuerden que nosotros tenemos eh, que definir unos controles para esos peligros y riesgos que identificamos. ¿Qué nos dice? Es mucho más fácil para las organizaciones determinar qué criterios necesita para priorizar sus controles, pero debe tener en cuenta siempre que existen. Primero, saber cuántos trabajadores están expuestos. Segundo, si existe un requisito legal asociado. Y también la peor consecuencia. Expliquemos. Estoy haciendo la valoración de peligros y riesgos, ya filtré, encuentro que hay unos no aceptables y digo, bueno, este no aceptable hace referencia al tema de trabajo en alturas. Un ejemplo, ¿cierto? ¿Qué control debería yo hacer yo? ¿O hacia dónde debo orientar mi control? Para yo saberlo, debo decir, bueno, resulta que aquí tenemos casi que el 60% de la población expuesta. Ok, ¿hay un requisito legal? Sí. Aquí nosotros tenemos una normatividad para trabajo en alturas. Y resulta que si se materializa algún evento de estos nos puede llevar la muerte. Entonces mi control debe estar orientado a todo lo que nosotros llamamos como eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos. ¿Puede eliminar la actividad? Pues no, no la puedo eliminar porque pues es parte de la actividad económica de la empresa. Listo. Podemos sustituir, ahí hay unas actividades que nosotros podemos reemplazar para que ellos no tengan que hacer trabajo en alturas. No, bueno, ¿puede haber algún control de ingeniería? Sí, podemos hacer algún control de ingeniería. Entonces, siempre llevemos el orden de esta intervención, no copiemos y peguemos como siempre, no aplica, no aplica, sino realmente entender la operación y sobre cuál nosotros vamos a hacer una intervención que pueda ser eliminación, sustitución, control de ingeniería y como último siempre los elementos de protección personal. ¿Listo? Esto queríamos decirles el día de hoy. Esperamos que sea de utilidad para ustedes que actualizan la matriz y que realmente sea una información que les aporte la gestión en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a compartirles la guía. La encuentran en los comentarios de nuestro video y esperamos pues que se suscriban y que nos sigan acompañando compartiendo nuestros videos y dando like. Si hay temas que quieran tratar, no duden en escribirnos. Chao, chao.